Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a contar algo que puede generar muchas dudas en algunos deportistas que utilizan suplementos de proteínas. ¿Cuántos batidos de proteínas puedo tomar al día? Para valorar cuántos batidos de proteínas tenemos que hacer otras valoraciones previas y algunas de ellas son muy fáciles y me las habréis oído muchísimas veces. Evidentemente, el aporte proteico de una persona debería basarse en el consumo de alimentos y no en el de suplementos. El suplemento de proteína debería ser un complemento de la dieta y esto es muy importante cuando os vaya ahora a contar cómo valoramos cuánta cantidad de suplemento de proteínas podemos llegar a consumir a lo largo del día, teniendo en cuenta además el tipo de suplemento que vayamos a comprar, porque no es lo mismo comprar un suplemento de proteína pura, es decir, que no contenga otros ingredientes, que consumir un suplemento de proteínas que contenga también carbohidratos, ácidos grasos, suplementos más completos, ¿no? Como podría ser un post-entrenamiento, que suelen llevar otro tipo de ingredientes además de las proteínas. Eso también condicionaría la cantidad, no solo por el aporte de proteínas, sino por el resto de los nutrientes que contiene. Ya habría que hacer valoraciones diferentes. Vamos a quedarnos en este caso con suplementos de proteína pura, por ejemplo, la proteína de suero de leche, cuya dosificación suele ser bastante estandarizada y suele incluir por cada dosis 25 gramos de proteína, el equivalente a 100 gramos, por ejemplo, de un filete de ternera. Aproximadamente, porque las valoraciones en las proteínas de las carnes, los pescados, nos dejan siempre un pequeñito margen, pero suelen rondar entre un 20 y un 25%, es decir, 20 o 25 gramos por cada 100 gramos de alimento. Un filete de 100 gramos es un filete pequeñito, ¿no? Que no es excesivamente grande, que para la mayoría de los deportistas sería una cantidad muy pequeña. Si esa cantidad de proteína, vamos a ponernos en esa mínimo, de 100, lo repetimos 3 veces al día en las 3 ingestas principales, ya tenemos 25, 25 y 25 gramos, es decir, 75 gramos de proteínas solo a través del consumo de carne, pero de ese filete de 100 gramos. Pero si además nosotros incluimos otros alimentos, porque no vamos a comer solo 300 gramos de carne al día, todos los alimentos tienen alguna cantidad de proteínas en mayor o menor medida, de mayor o menor calidad nutricional, es decir, con todos los aminoácidos o no, pero todos nos van sumando proteínas. Vamos a decir que nos puedan aportar otros 25 gramos, así valorando por encima. Ya tendríamos 100 gramos de proteínas. Claro, esas cantidades ya hemos dicho que son pequeñitas a la hora de comer, pero ya estamos en 100. 100 gramos equivaldrían, esos 100 gramos de proteínas, a 4 batidos. Imaginaros que yo quiero hacer una sustitución de mis comidas solo por batido de proteína porque quiero aumentar la masa muscular solo con proteínas, sin comer absolutamente nada más para no cambiar. Bueno, un caso hipotético y real total, porque no deberíamos, por supuesto, hacerlo en ningún caso. Pues con esos 4 batidos tendría esos 100 gramos de proteínas. Vale, ahora vamos a ir un poquito más allá, porque evidentemente la dieta de un deportista no se basa exclusivamente en el contenido en proteínas. Y vamos a poner un ejemplo un poco más real, ¿no? De cuántas proteínas necesita una persona. Vamos a hacer números fáciles, ¿no? Para que no nos cueste pues, darnos cuenta de la comparación que os quiero hacer, para que pensemos un poquito también en ese aporte de proteínas a través de la dieta o de los batidos. Un deportista, 70 kilos aproximadamente, y
bueno, sí, 70 kilos, y vamos a ponernos en unos requerimientos máximos, ¿no? Trabaja la musculatura y vamos a poner 2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal. Esto nos hace un total de 140 gramos de proteínas que necesitamos a través de la dieta, ¿vale? Con la dieta ya hemos conseguido 100, nos quedarían 40, ¿no? Por conseguir, pues tendríamos ahí pues un cacito y medio aproximadamente de proteínas, que podría ser un único batido o un batido y medio, ¿vale? Si hiciésemos los números redondos nos podríamos quedar ahí pues con 2 batidos, ¿no? 150 gramos de proteínas. En ese caso tenemos dieta más proteínas, pero ¿y si yo aumento la cantidad de carne y en lugar de tomar 100 gramos, pues me voy a tomar unos filetes un poco más grandes, que es más normal? Y en ese caso estoy aumentando ese contenido en proteínas de la dieta, con lo cual ya no necesito esos 2 batidos de proteínas, igual con uno tendría suficiente. Lo que quiero con estos ejemplos es que os deis cuenta de que esos batidos de proteína lo que son es un extra sobre lo que yo estoy consumiendo a través de la dieta. Si nosotros hiciéramos ahora una valoración de la cantidad de batidos que puedo tomar a lo largo del día y nos basamos en las recomendaciones básicas de la Organización Mundial de la Salud de 0,8 o 1 gramo de proteína por kilogramo de peso, podríamos decir que la cantidad diaria podría ser de 1 o máximo 2 batidos. En un deportista que trabaje fuerza, hipertrofia muscular, que por cierto, recordatorio, no solo es importante el aporte de proteínas, si nosotros no estimulamos el músculo con ejercicio físico, esas proteínas nunca van a ir al músculo, no tienen necesidad de almacenarse, no tienen necesidad de aumentar el número de fibras musculares. Por lo tanto, ¿a dónde irán? Probablemente a otras rutas metabólicas o se expulsarán a través de la orina, es decir, un dinerito invertido en los suplementos de proteínas que no tienen actualmente un precio nada económico y que lo voy a tirar a la basura porque mi cuerpo no lo va a aprovechar. Por lo tanto, siempre necesito un estímulo. ¿Cuál es ese estímulo? El ejercicio físico, que es el que va a hacer a crear esa necesidad de utilizar esas proteínas a nivel muscular. Volvemos a esos batidos, a esa cantidad de batidos de proteínas. ¿Cuántos puedo consumir a lo largo del día? Yo os diría que entre 0 y máximo 3. ¿Por qué? Porque esos 75 gramos de proteínas que obtengo a lo largo del día, que por cierto, aquí otra pequeña puntualización, que se me van ocurriendo cosas y a veces si las dejo para el final se me olvidan. Si yo utilizo 2 cazos de proteína en lugar de 1, eso sería equivalente a 2 batidos con el líquido de 1. Así que cuidado con esas dosificaciones que a veces nos pueden alterar también el estado de hidratación de nuestro cuerpo. Seguid siempre fielmente las instrucciones de vuestro proveedor de proteína en polvo, que es el que mejor ha estudiado esos efectos o esa forma de utilizarlo para obtener el mejor rendimiento. Volvemos a esa cantidad de batidos. Ya os digo, entre 0, porque puede ser que no necesite ningún aporte extra de proteínas, y máximo serían 3, que podrían equivaler a aproximadamente la mitad de las proteínas requeridas ya en casos de altas necesidades de proteína. ¿En qué momentos le puede interesar a un deportista aumentar o utilizar esos batidos de proteínas en lugar de aumentar el consumo de alimentos proteicos? En aquellos momentos en los que necesitamos un control más milimétrico de esos macronutrientes, porque aumentar las proteínas a través de la dieta generalmente supone un aumento del consumo de grasa si utilizamos alimentos de origen animal o un aumento del consumo de fibra
si utilizamos alimentos de origen vegetal. ¿Y qué ocurre en esos casos? Que un exceso de fibra puede causar molestias gastrointestinales, un exceso de grasa puede causar un aumento de peso en los deportistas por una acumulación mayor de esa grasa. Por lo tanto, dependiendo del tipo de estrategia que yo quiera seguir, me puede interesar en algunos momentos de mi pauta nutricional a largo plazo utilizar los suplementos de proteínas para evitar el aumento de otros nutrientes que obtengo cuando consumo esas proteínas a través de la dieta. Por lo tanto, bueno, pues evidentemente es un recurso más que tenemos para mejorar ese aporte proteico cuando necesitamos un aumento sin aumentar otras sustancias de la dieta. Y a veces la estrategia que utilicemos utilizando esos suplementos, valga la redundancia, puede ser conveniente que utilicemos diferentes tipos de suplemento de proteínas a lo largo del día para valorar también todos los beneficios que puede proporcionar a nuestra estrategia deportiva. Por ejemplo, tenemos la proteína de suero de leche, equivalente en versión vegetal. También tendríamos proteína de soja, proteína de guisante, de arroz, mezclas de varias de ellas para conseguir un mayor aporte de aminoácidos variados, y también tendríamos, por ejemplo, los aminoácidos ramificados, que no es proteína completa, pero nos puede interesar en algún momento dado para evitar que existan aminoácidos limitantes que nos limiten, como su propio nombre dice, la síntesis de nuevas proteínas en nuestro cuerpo. Esa sería una de esas funciones de los aminoácidos ramificados. Tenemos también suplementos de caseína, que también es un buen suplemento proteico para utilizar especialmente en horario nocturno, podríamos decir, en la cena, para que se absorban lentamente durante la noche y que favorezcan esos procesos de recuperación muscular que ocurren en horario de descanso nocturno. Tendríamos también, por ejemplo, la creatina y otros suplementos que nos ayudan a mejorar la síntesis de proteínas a nivel muscular, es decir, diferentes estrategias que no tienen por qué ser los 2 o 3 batidos o el batido diario siempre de la misma proteína, sino que podemos ir cambiándola, y ahí entraría a formar parte, como os digo, de esa valoración nutricional individual de cada uno de los deportistas en función de su estrategia, de su objetivo a nivel deportivo, el tipo de deporte, tiempo de entrenamientos, volumen, intensidad, es decir, todas las características particulares de un único deportista. De ahí que cuando nos copiamos, es que mira lo que hace fulanito, lo hago yo también, pero a mí no me da el mismo resultado, lógicamente, porque no hago lo mismo, ni como lo mismo, ni soy igual que fulanito. Y en este caso, esas estrategias uniformes de utilización de suplementos no suelen ser muy beneficiosas si no están pautadas de manera individualizada. Así que ante esa pregunta, pues ya habéis visto, puede no ser necesario ninguno, no se recomendaría más de 3 batidos a lo largo del día para evitar el desplazamiento, la sustitución de los alimentos naturales, que son siempre los más beneficiosos para nuestra pauta nutricional deportiva. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y quiero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.